Esto es Conferencias Memorables. Una historia viva. Lo decíamos antes de la pausa, llegó el turno de Alejandro Beck Villegas. Quiero recordarles que Chile hoy tiene 32 tratados de libre comercio. Escuchábamos hace algunos días la conferencia de Eduardo Frei, que fue durante mucho tiempo embajador plenipotenciario de Chile en Asia y Pacífico. Fue quien impulsó los últimos tratados de libre comercio como cabeza de las delegaciones del país trasandino. En el momento que estaba Vige acá y que estaba exponiendo Beck Villegas, lo recuerdo porque Beck Villegas en algún momento lo dice, Chile discutía su tratado de libre comercio con Estados Unidos. Yo me pregunto, y le pregunto al doctor Vigi, desde el punto de vista del interés chileno y desde el punto de vista del interés de todos nosotros, los que miramos con simpatía ese rumbo, ¿qué posibilidades hay de que esa negociación con Estados Unidos, si se puede hablar de negociación, entre cosas tan distintas, partes tan distintas, culmine exitosamente con fast track o sin fast track? Yo siempre he tenido una respuesta a esa pregunta. Y que en la medida que, más allá que el fast track o no fast track, en la medida que la política americana empieza a cargarse de otros temas en la discusión del libre comercio, deja de ser relevante para nosotros el acuerdo con Estados Unidos. Y me explico. La única manera de entender un acuerdo con Estados Unidos, a pesar de esta unanimidad, es que uno no hace daño una garantía adicional cuando la historia muestra que de repente pueden haber circunstancias en que nos desviamos un poco de estos impulsos y acuerdos en lo que yo estimo una situación bastante de cordura respecto al comercio exterior en Chile. Y mi pensamiento, y esto se refiere a hace muchos años, era, en realidad Estados Unidos, un acuerdo de libre comercio con Estados Unidos es un seguro adicional. Es un seguro adicional porque, bueno, las organizaciones como la Organización Mundial de Comercio y su antecesora han sido exitosas, pero a mí me tocó vivir, como probablemente a muchos de ustedes, su devenir interno. Aquí mismo me tocó estar presente en la Ronda de Uruguay, en su lanzamiento en Punta del Este, y recuerdo al ministro francés con una porfía increíble, ¿no es cierto?, respecto a muchos temas que la han mantenido y la siguen manteniendo como es casi una política de Estado, digamos. De modo que uno percibe de que existen realidades en el mundo que en la medida que un seguro adicional con un país como Estados Unidos esté disponible, es interesante tenerlo. Ahora, la pregunta que uno tiene que hacerse es cuál es el costo del seguro. Si el costo del seguro, y desgraciadamente en la medida que ha pasado más tiempo, yo creo que el costo del seguro puede ser tan grande que finalmente no nos convenga. ¿Y por qué puede hacerse tan grande? Porque el tema de la globalización y de la integración se ha transformado en un tema crecientemente ideológico. Y al transformarse en crecientemente ideológico, obviamente empiezan a aparecer elementos políticos que antes no estaban presentes en la negociación. Y que incluso, en vez de ser una ayuda para los consensos internos en Chile, se pueden transformar en un elemento de cizaña o de división. Y si empezamos a tener que discutir, y yo ya lo veo con preocupación, de que se empiezan a mover lo que llaman los americanos los constituencies en mi mismo país, para que en el tema del libre comercio con Estados Unidos se agreguen los elementos que a ellos les interesan y moverse con los constituencies en Estados Unidos para que sí haya libre comercio, pero de cosas tan diversas y algunas conocidas y obvias como temas laborales o temas ambientales, pero algunos empiezan a pensar hasta en otro tipo de temas, digamos, sobre industria farmacéutica, sobre... Y la lista, la verdad es que no quiero reírme de nadie, pero alguien en la prensa salió en mi país diciendo que había que tener cuidado sobre... Hay una discusión que se llama la píldora del día después en Chile, que somos bastante conservadores en ese sentido, como digo, la nulidad es nulidad y no divorcio, digamos, y la píldora del día después, existe una discusión si es constitucional o no. Y algunas personas han dicho que ese es un tema que tengamos cuidado, porque puede aparecer en la discusión con el libre comercio con Estados Unidos, digamos. Entonces, si la discusión se transforma y se canaliza por ahí, ese seguro va a ser muy caro, y yo en ese caso preferiría no tomarlo. Esa es la respuesta. Y que sea con fast track o no, y cuán rápido sea, va a decirnos si finalmente el costo va a ser muy alto. Creo que ya ha pasado tanto tiempo que ya el costo se está haciendo crecientemente elevado, ¿no? Pero
En todo caso, sigo estimando que el seguro es suficientemente valioso como para seguir haciendo el esfuerzo. Conferencias memorables. Una historia viva. Ponencias magistrales de los líderes iluminando el evento de negocios más importante del país. Supongo que para alguien que ha estado toda su vida en la academia, en el área de la economía, lo de Beck Villegas, más allá de su participación en el gobierno militar, es toda una cuestión de análisis, cómo diseñó él aquella política desde el año 74 en adelante, ¿no? Sí, efectivamente. Él estuvo directamente no mucho más de 2 años en aquella época, habrá sido entre los años 74 y 76. Sí, capaz que cuando ya llegó Aparicio Méndez ya capaz que ya no estaba. No, la mayor parte de las medidas que recogen la orientación que de alguna manera marcó Beck fueron aplicadas por lo menos hasta el año 80. Posiblemente si hubiera estado él, tal vez era una persona muy capaz, hubiera evitado los peores momentos, pero las dificultades que vivieron todos los países que se enmarcaron en políticas de tipo de cambio anunciado, fijo y anunciado, fueron catastróficas, pero no era parte de la política de Beck en los años 74. Sí, o sea que no tomaron en cuenta gran parte de lo que él delineó. No, es que este tema ni siquiera estaba planteado. El planteo del tipo de cambio reptante, digamos, preanunciado, fue una iniciativa más o menos entre chilena y argentina, que Uruguay se plegó con ciertas restricciones, aproximadamente por el 77, 78, 2 años después que no estaba Beck. No es una defensa de Beck, es un hecho nada más eso que fue así. Sobre esos hechos de ese periodo no puedo decir más nada. No sé si sobre la consulta y la respuesta. Sí, por favor. La respuesta plantea de que cuando se trata de negociar con el exterior, puede ser conveniente por el negocio en sí mismo, y lo plantea Vigil como una garantía de apertura externa, tener un acuerdo con un gran país como Estados Unidos. Y en algún momento él defendió en relación con el Mercosur concretamente, que era conveniente negociar conjuntamente con los países del Mercosur, porque es mejor negociar mucho juntos, siempre que haya una total identidad, que no sea que por políticas encontradas no se haga nada. Realmente fue un preanuncio. En los 20 años entre 2001 y 2022 no se ha hecho prácticamente nada. Y todavía hizo un anuncio peor, dijo que los grandes países, cuando se vean forzados a tomar políticas porque por razones internas les convenga, porque sea necesario, van a tomar medidas y no van a preguntar nada y la van a hacer de hecho. Y sí, le hicieron. Brasil, cada vez que tuvo una dificultad en un sector, recuerdo por ejemplo el arroz, estoy hablando después del año 2010, tomaba medidas por su cuenta y no tomaba en cuenta para nada el Mercosur. En realidad, Brasil está entre 2/3 y 3/4 del Mercosur, o sea que el resto es un pequeño agregado. Manejar toda su política interna que afectaba, por ejemplo, el nivel de vida de los trabajadores para contemplar el sector arrocero uruguayo, que podría ser algo así como el 1% del consumo de Brasil, no tenía mucho sentido mirado en perspectiva de gran país como Brasil. Teniendo en cuenta eso que usted decía, que son 2 años en los que no se ha hecho nada, ¿cómo vio? 20. No, ni que hablar. Digo, pero tomando en cuenta estos 2 últimos años y lo que ha sido el discurso potente del presidente Lacalle Pou de que hay que flexibilizar el Mercosur y que Uruguay, se le deje, por ejemplo, trabajar en acuerdos comerciales bilaterales. ¿Cómo ha vivido esa situación? ¿Qué es lo que piensa de eso? Y pienso que Uruguay tiene que actuar, porque de hecho los otros países están actuando. Por ejemplo, Argentina es el principal opositor a flexibilizar, pero continuamente flexibiliza las normas del Mercosur. Hoy mismo la noticia es que aplica restricciones adicionales a las importaciones. Y eso en Mercosur no se podría. Lo está flexibilizando unilateralmente y en forma continua. El actual gobierno argentino, desde que asumió, viola continuamente el Mercosur. Lo otro que a veces va de suyo y es bastante obvio, y que si uno lo subraya lo hace para que se destaque, cuando se tomábamos estas conferencias de ADM, que hubiera un exministro del Partido Nacional, un exministro como Beck Villegas,
un senador y un referente de lo que fue después el Orcón del Medio, digo yo, de la política económica de los 15 años del Frente Amplio, como Danilo Astori, que aceptaran a sentarse a la mesa con Hernán Vigi, que venía obviamente de delinear la última etapa de la política de Pinochet. Sin duda los tres privilegiaron o priorizaron lo que podía dejar aquella conferencia, ¿no? Eso habla bastante también de un país que en algunos aspectos seguimos teniendo. Sí, y que es bueno seguir teniendo. Que es una de las ventajas relativas frente a quienes no tienen ese diálogo interpartidario, y tratando en lo posible de un tratamiento respetuoso y con no solo boca abierta enunciando lo que uno sostiene, sino oídos muy abiertos para oír los argumentos y las razones que todos lo pueden tener en cada caso. Ariel, usted decía las noticias de última hora, lo veo enganchado con las noticias como hace 15, 20, 30, 40, 50 años, siempre está ahí todo el tiempo, se está informando todo el tiempo. Tengo la prensa de hoy en el portafolio. Contador Ariel Dabrie, en nombre de la Asociación de Dirigentes de Marketing, le agradecemos mucho. Le cuento a la gente que nosotros hemos pasado una síntesis muy breve de lo que fue esa conferencia Hernán Vigi, pero el propio contador Dabrie la vio entera, la repasó entera como un deber que se autoimpuso y que habla de una actitud muy responsable que mucho le agradezco. Muchísimas gracias. Muy amable, Naera, con mucho gusto. Saludos entonces a la audiencia. Y nos reencontramos en cualquier momento. Y con ustedes la semana que viene con otra conferencia memorable de esas que ha propiciado durante tantos años la Asociación de Dirigentes de Marketing. Hasta aquí, la Asociación de Dirigentes de Marketing del Uruguay presentó Conferencias Memorables, una historia viva. La colección de oro de ADM. El gran encuentro político empresarial y sus protagonistas más recordados. Colección de oro. ADM, haciendo que las cosas sucedan. Auspiciaron este programa. Automóvil Club del Uruguay, tu mecánico de cabecera. Banco de Seguros del Estado, con BSE, estás tranquilo. Blue Cross and Blue Shield de Uruguay. UDE, Universidad de la Empresa, tu carrera, tu futuro. Casmu, estamos para cuidarte. EduSchool, para todo el camino. Galería de Arte Juan Palleiro. Alfa FM 963, en sintonía contigo.